Ya. Saludos cordiales, Magíster. Hoy vamos a presentar la historia de vida de la hermanita Dolores Ponce para la asignatura de investigación cualitativa. Mucho gusto. Vamos a empezar con la entrevista. ¿Nos podría ayudar con la primera parte que trata de infancia y juventud? ¿Cómo es su nombre y cuántos años tiene? Bueno, mi nombre es Nancy Ponce. Me da vergüenza decir los años, pero tengo 45 años. Nací en la ciudad de Ibarra el 20 de octubre de 1979. ¿Nos podría describir en qué ambiente creció? Yo crecí en un ambiente de una familia organizada, una familia centrada, una familia muy cristiana, en donde nos enseñaron valores como la honradez, la sinceridad, la generosidad y sobre todo un profundo amor entre nosotros y sobre todo un profundo amor a Dios. ¿Recuerda alguna experiencia de su niñez o adolescencia que lo haya marcado emocionalmente? Creo que la experiencia que nos ha marcado emocionalmente a quienes formamos parte de nuestra familia fue experimentar el terremoto de marzo del 86, en donde tuvimos que pasar experiencias tan duras y donde tuvimos que también tener estas experiencias de compartir la vida con muchas otras personas que no conocíamos, ¿no? Pero sobre todo en medio de ese tiempo muy fuerte, muy, ¿qué les digo? Muy difícil, fue el conocer amigos, conocer gente nueva y aprender a vivir solidariamente en medio de las dificultades y el dolor. Claro. La siguiente pregunta es, ¿tuvo algún maestro o figura educativa que le inspirara a seguir el camino de la educación? Sí, en la escuela mi profesora Berta Ponce, ya en el colegio más marcadamente mi profesora Lourdes Pozo, quien fue una maestra de lengua y literatura excepcional, muy exigente, pero sobre todo en aquel momento ella tomó el papel de madre en mi adolescencia, me inculcó mucho lo que era la oratoria, la ortografía, el desenvolvimiento en un ambiente muy marcado. Ya después, más grande, pues el padre Carlos Suárez Ventimilla, que fue un gran poeta, un gran sacerdote, un poeta a nivel nacional e internacional y que me enseñó mucho lo que es el amor a la educación. ¡Qué bonito! ¿Cuál fue el motivo a seguir el llamado de la vida religiosa? Bueno, eso fue algo inesperado, ¿no? Porque en realidad yo nunca había pensado formar parte de una comunidad religiosa, pero los caminos de Dios son perfectos. Dios se valió de una hermana de mi profesora de escuela. Yo visitaba mucho a mi profesora de escuela los fines de semana y ahí me di cuenta que una de sus hermanas era religiosa, pero yo no la reconocí fácilmente porque, como podrán ver, nosotras no usamos hábito. Nosotros somos religiosas, consagradas, seculares, que nuestra consagración está, como dice el Santo Padre, la vida consagrada secular es el ala avanzada de la iglesia, ¿no? Donde nosotros podemos ejercer nuestra profesión en la que nos hemos preparado, cualquiera que sea médicos, secretarias, lo que sea, docentes, y no se nos arranca del ambiente, de la sociedad, ¿no? Y podemos ejercer nuestra profesión y asimismo dar el mensaje de Dios en el lugar donde estamos sin necesidad de un distintivo que digan, ah, ella es monjita, ella es así, así. Listo. ¿Qué tipo de formación recibió para prepararse para su vida religiosa? Bueno, nosotros en la formación nos preparan en diferentes ámbitos. En lo que es la formación humana, donde se estudia la psicología, psicología evolutiva, psicología
de la personalidad, psicología humanista, donde nos enseñan un poco a lo que es el manejo de emociones, a lo que es el reconocer nuestra propia identidad, reconocer qué es lo que queremos ser en nuestro futuro. Nos dan formación espiritual, cristología, mariología. Tenemos también lo que es la formación en valores a través eh, de lo que es urbanidad y buenas costumbres. Tal vez tuvo algún desafío al tomar la decisión. Muchos, muchos. El primer desafío fue aceptar ese momento de conflicto que se ocasionó en la familia, ¿no? Cuando mi mamá se resistía a aceptar eso y en algún momento me dijo, bueno, si tomas la decisión de hacerte monja, olvídate que tienes madre. Para mí fue una cosa muy dura, un conflicto muy fuerte de pensar de que quien es mi mamá me diga eso, de que me olvide de que tengo madre, ¿no? Pero sin embargo, ella en algún momento logró entender esto y aceptar. Claro, siempre mi papá en ese sentido nos ha apoyado emocionalmente, dándonos la libertad de que nosotros escojamos lo que queramos para nuestra vida, ¿no? En ese sentido mi papá ha tenido esa apertura, en cambio mi mamá siempre fue una mujer firme, exigente, pero asimismo sensible, ¿no? Porque yo creo que la decisión que ella, la expresión que ella tuvo en su momento fue una fruto de un amor que quería que sus hijas no se desprendan de su lado, ¿no? Entonces yo quiero entender eso desde esa perspectiva. Sin embargo, pues esa es una de las cosas que marcaron mi vida en ese momento y que fueron un punto de conflicto en cierto momento. Listo, muchas gracias. Vamos con la siguiente sección de preguntas. ¿Cuáles fueron los momentos más significativos de su vida, de su formación religiosa? Los momentos más significativos de mi formación religiosa fueron cuando empecé el camino de formación, porque ya tuve que arrancarme del entorno familiar, ¿no? Entonces ya entrar a vivir en comunidad ya era otra realidad, donde yo tenía que compartir mi vida con otras personas de diferente cultura, de diferente formación, de diferente estatus social. Entonces ya ese fue el momento significativo, ¿no? El tener que adaptarme a un nuevo estilo de vida. Los primeros momentos, los primeros tiempos lloraba porque extrañaba a mi familia, extrañaba estar con ellos, pero ya después fui entendiendo que esa fue mi decisión y que yo tenía que ser fiel a la decisión que había tomado. Y firme. ¿Cómo ha integrado su vocación religiosa con la dedicación a la educación? Bueno, yo la he integrado desde lo que nuestro fundador nos enseñó, desde el servicio. Entender que la educación no es una situación jerárquica, donde yo soy el profesor y el estudiante es el que obedece y el que se somete. No, nosotros entendemos a la educación desde el servicio, desde donde yo me pongo al nivel del otro, en los zapatos del otro, para poder servirle con amor, con generosidad, pensando que en ese otro está la presencia de Jesús. Porque Jesús dice, sean como los niños, todos los que vengan a mí serán acogidos, ¿no? Por eso, sed como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué valores cree que son importantes transmitir a los jóvenes desde el rol educativo y religioso? Principalmente la fe, porque creo que, y más que valor, yo considero que la humanidad en la actualidad tiene que cultivar virtudes, porque los valores son cosas que pasajeras, temporales del momento, ¿no? Pero una virtud es algo que se queda plasmada en la vida.
algo que uno no se va a arrancar. Un valor es algo que dice, bueno, y a mí no me gusta hablar de valores porque dice, vamos a hablar del valor de la responsabilidad. ¿Y qué significa la responsabilidad? Decimos el valor de la responsabilidad, pero el niño, el adolescente, no sabe qué significa la responsabilidad. En la actualidad, sobre todo, ¿no? Donde vive en un ambiente donde el padre, la madre salen a hacer sus trabajos y ellos se quedan en la casa con videojuegos, en un mundo superficial. Entonces, la responsabilidad se trabaja desde la solidaridad, desde la colaboración, donde el papá y la mamá son ejemplo de eso, donde la sociedad sea ejemplo de eso. Pero en la actualidad no vemos eso. Está tan difícil ahora, ¿no? Sí, sí, yo creo que como les decía, las virtudes se trabaja desde la fe, desde ese reconocimiento donde yo, hijo de Dios, figura de Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, desde ahí yo puedo entender que mi responsabilidad, mis virtudes, las he de poner al servicio de los demás. Lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que puedo dar, porque nadie da lo que no tiene. Así es. ¿Cómo impacta su fe en la forma en que enseña y apoya a sus estudiantes? ¿Cómo impacta mi fe? Eso es algo difícil de describir, ¿no? Porque yo no puedo echarme las flores. Los demás que me ven podrán dar testimonio de lo que hago en bien o en mal, y además porque todos no somos peritas en dulce para los demás, ¿no? Ajá. Yo siempre me puedo describir como una persona exigente, una persona que preveo los mínimos detalles. Entonces a veces esas cosas no gustan, no gustan. Sí. Pero yo sé que en algún momento esas cosas que parecen insignificantes o parece que podrían caer mal, en cualquier momento eso sale a la luz como una forma de vida. O sea, en algún momento uno dice, es que mi profesora o esta hermana, o comúnmente se trataba a los jóvenes, ¿no? Esta vieja. Entonces, esos detalles, de pronto los chicos en este momento no lo entienden, pero llegará un momento en su vida que eso va a ser algo que ellos digan, tenía razón, como yo ahora les escucho, ¿no? Una estudiante de aquí del colegio, cuando yo era profesora, a veces ponía malas caras y yo le decía, no, es que tiene que pararse bien, es que tiene que entregar sus cuadernos bien, es que uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Entonces, y ahora, cuando ya se graduó, les digo a las hermanas, esta niña está pasando por dificultades, hay que darle una oportunidad de trabajo. Entonces está trabajando con nosotros, está más directamente con nosotros ahora y dice, ahora entiendo todo lo que usted nos decía, ahora entiendo, no es como nos imaginábamos, no es como lo que piensan allá, ustedes se sacan el aire para esto, para esto. Eso con los Ahí chicos. está el reconocimiento, ¿no? Ahí está el testimonio, podría decir, ¿no? Porque a veces es muy difícil echarse flores. Y por último, ¿cómo ve el futuro de la educación desde su perspectiva religiosa y cómo le gustaría contribuir a ello en los próximos años? Porque sabemos que usted es una persona muy... tiene su trabajo no solamente aquí, sino que está en todo lado, entonces. Sí, en la actualidad a mí me ha tocado pasar por diferentes etapas de la educación, ¿no? Pasar desde lo que es ser profesora de inicial, ser maestra de pequeños, enseñarles los detalles más mínimos, comprenderles, ayudarles, luego ser maestra de grado con estudiantes ya un poco más grandecitos, ya con ellos hay que trabajar con un poco más de técnica, con un poco más de didáctica, ya con los estudiantes del colegio, ya hay que mezclar entre firmeza, cariño,
y también lo que es la didáctica, la disciplina, porque ya las distintas etapas van haciendo al ser humano actuar de manera diferente, ¿no? Entonces, yo pienso que mi contribución desde el puesto donde el Señor me ha ubicado es una contribución siempre de servicio, de, de entrega, de generosidad, pero sobre todo de ese amor a lo que es la educación, en el sentido de que tenemos que formar a los futuros profesionales de nuestra sociedad, ¿no? Porque ser educador es una responsabilidad muy grande. A mí no me gusta cuando dicen, es que los profesores manejan personas. Nosotros no manejamos nada. Nosotros guiamos, orientamos, formamos. Tenemos una misión más exigente, ¿no? Más delicada sobre todo, porque el ser humano se lo debe formar desde la fe, desde el amor, desde la misericordia, desde el servicio, desde la solidaridad, desde la fraternidad, porque si no se forma desde ahí, es lo que ahora vemos mucho, ¿no? Casos de bullying, casos de maltrato, y donde los profesores no tenemos nada por donde defendernos, donde no podemos ni siquiera dirigir una mirada de enojo, porque ya eso es acoso, ya eso es persecución, tanta cosa, que son parámetros que la sociedad o las naciones más grandes quieren hacer perder el valor de lo que es importante, donde incluso los papás ya no tienen autoridad. Entonces yo pienso que la primera escuela educadora, la primera escuela formadora es el hogar. Es el hogar. Ahí se imparte disciplina, puntualidad, orden, fraternidad, amor, misericordia, compasión, todas estas cosas. Si la familia no forma en eso, las escuelas no podemos hacer mayor cosa. Poco o nada haremos. Y lo más triste, que cuando uno llama la atención a un estudiante, viene la mamá, el policía, el presidente y todo el mundo a hacerle la guerra por haberle dicho, ya pues pórtate bien, deja de portarte mal. Ya los chicos van y cuentan a su manera, a su modo, y hacen que se crea un conflicto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los padres no saben frenar ese tipo de cosas y secundan. Se ve casos, ¿no? Donde los chicos van y dicen cosas a las mamás y vienen acá al colegio y dicen, no, es que mi hijo me cuenta esto, mi hijo nunca me ha mentido, mi hijo nunca esto. Pero, y como nosotros no tenemos mucho de dónde defendernos, se crean conflictos. Entonces, es un reto ahora ser profesor, es un reto ser docente. Uno como docente no solo tiene que saber lo que es pedagogía, didáctica, filosofía y tantas materias raras que ahora aparecen, ¿no? Tantas materias raras que ahora aparecen que se podrían sintetizar en lo que es esencial, esencial. Nosotros ahora como docentes incluso tenemos que saber de leyes, tenemos que saber de códigos de derecho, tenemos que saber de códigos penales a favor de los estudiantes, de muchas cosas tenemos que aprender. Es complicado ser docente, sobre todo con los lineamientos que vienen de las instituciones gubernamentales o instituciones grandes a nivel mundial, ¿no? Como son UNICEF, la OEA, que son quienes ponen las normas de la educación a nivel mundial. Muchísimas gracias. Para culminar, ¿se nos podría ayudar con una frase que le guste, por favor? Con una frase que me guste de mi profesora que era del colegio. Ella siempre nos decía, para ser libres hay que ser esclavos de la verdad. Y un docente tiene que hablar con verdad, claridad, precisión y firmeza. A un docente se le conoce si es bueno o malo desde el momento en el que se para frente a sus estudiantes. La primera impresión de un docente es esta: ¿cómo te paras? O la otra cosa que dicen, dime cómo te vistes y te diré cómo te trato.
un docente tiene que estar bien presentado, bien, manejar bien el lenguaje, manejar bien lo que es la ortografía. Uno no puede tener un lenguaje flojo y tampoco puede escribir como quiere. Un profesor tiene que ser muy firme y estar bien preparado. Leer mucho, porque eso ayuda a mejorar el lenguaje, eso ayuda a saber cómo comunicarnos con los demás y eso ayuda a cómo comportarnos también con el resto de la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos mucho su tiempo y le deseamos éxitos en su trabajo, en su labor, en su servicio. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y deseo que la carrera en la que ustedes han elegido siempre piensen que esta es una carrera de servicio. No es una carrera en donde nos vamos a enriquecer o vamos a buscar donde más me pague. Es una carrera de servicio donde ni siquiera el tiempo existe. O sea, donde uno no puede decir, mi trabajo son 8 horas y aquí se acaba mi trabajo. No. El trabajo de un docente es 24/7, todos los días. Porque tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que preparar material didáctico, tiene que preparar sus clases de manera adecuada y a veces lo que se prepara en el aula se presenta otra realidad, tiene que aprender a improvisar, a saber jugar, tiene que ser muy pilas, ¿no? Tienen que ser muy pilas. Entonces, les felicito a ustedes que han escogido esta carrera y bueno, sepan que el mejor maestro de todo docente es Jesús. Jesús el divino maestro. Muchas gracias.